Padre Celestial, manifestándote en tu hogar. Sea el Padre Celestial descendiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea el Padre, Dios Padre, omnipotente. Cierra en el nombre de Jesús toda opresión del Padre. Dice el Señor que no estás solo, que Él te ayuda y espera que tú cedas y te entregues a Él. Por eso dile hoy que te vas a acercar a Cristo, nuestro único Dios y Salvador, con un corazón lleno de gratitud. Dile que agradeces la vida que te ha dado. Dile gracias, Dios, porque me permites abrir los ojos y ver el sol de la mañana. Gracias porque me has dado el don de la vida y te agradezco por ese amor incondicional. Es un amor que no importa lo que hagamos, Dios nos ama y está ahí. Y es tanto su amor incondicional que Dios nos permite estar vivos. ¿Para qué nos permiten estar vivos? Para tener y cumplir un propósito. Por eso, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has otorgado, sobre todo en esos momentos difíciles de incertidumbre y dificultad. Por eso confiamos en el plan perfecto de Dios y te pedimos que guíes el hogar de cada persona que está conectada a través de las redes. Te pedimos que guíes el hogar de cada miembro de la iglesia. Y Señor, nos saques victoriosos en ese plan perfecto. Guíanos y nos da sabiduría para enfrentar los desafíos que vengan en este año y en los próximos. Ayúdanos a mantenernos firmes en la roca angular que es Cristo. Y ayúdanos, Señor, a que entender en que cada prueba hay una oportunidad para crecer y acercarnos más a ti. No importa qué tipo de prueba sea la que estemos pasando o estén pasando, Dios está ahí. Ruego, Padre Celestial, por aquellos que están sufriendo, para que sientan tu presencia confortable, esa paz que solo tú das, y que encuentren esa esperanza a través de la adversidad, del dolor de pronto de perder un ser querido, del dolor de un trabajo, de los problemas. Seas tú, Señor, trayendo promesa de vida eterna, Padre Celestial. Y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tu reflejo sea en cada hogar por medio de tu protección y tu gracia. Vamos a alabarte, Señor, porque tu amor es incondicional. El amor del Señor Jesucristo es incondicional. Por eso le alabamos y lo amamos a Él, solo a Él, porque Dios es incondicional. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Amor incondicional. Es incomprensible. Padre, gracias. Jehová entra y se refleja y dice: bienvenido eres, porque la luz del sol es vida y la luz ha descendido a mi hogar. Dile. Ahora vamos a la palabra. Que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Y que esta palabra hoy traiga un mensaje de vida. Porque hay vida después de la muerte. Y hay vida en la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Hay vida después de la muerte. Y esa vida es a través de la resurrección. A través de reconocer a Cristo como nuestro único Salvador y Redentor. Y vamos todos a la palabra de Dios, a Génesis 23. Padre Celestial, toma el control de mi boca, de mi espíritu, corazón, cuerpo, alma, y que seas tú hablando el día de hoy. Nada humano de este cielo, sino que seas tú tomando el control. Padre Celestial, y dice la palabra de Dios, Génesis 23, espero tengas tu Biblia ahí, en tu hogar, que tengas, si no la del celular, estés concentrado, focalizado, porque aquí hay mensaje de Dios para tu vida. Aquí hay mensaje, la palabra de Dios es perfecta y te habla a ti. Dile: fue la vida de Sara de 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara.
y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultarla entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, nuestro Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta Sara de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón el heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, Abraham, yo te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta allí tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de esa tierra y le respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo te daré el precio de mi heredad y tómalo de mí, y sepultaré allí a mi muerta. Y respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero, y en presencia de los hijos de Het 400 ciclos de plata contó de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos los contornos, como la propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para la sepultura recibida de los hijos de Het. Dios nos recuerda que después de la muerte hay vida, y que este tiempo en la tierra es transitorio. Es muy corto, es como un suspiro, porque polvo fuimos y polvo seremos, dice el Señor. Pero con el hálito de vida del Señor hemos tenido el regalo más preciado, que es esta vida. Y nuestra vida tiene sentido si se cumple en el propósito de Dios. Y si cumplimos ese propósito, arriba nos esperan atrios celestiales, camas de oro, una habitación, un salón de trono celestial. Dice que la vida de Sara fue de 127 años. Tantos fueron los años de vida de Sara. ¿Por qué fueron tantos los años de vida? Porque este polvo tuvo vida y tuvo un propósito. ¿Y cuál era el propósito de Sara? Ser Sara, recibir el aliento, y ser la madre del pueblo de Israel, o sea, ser la simiente para un pueblo. Y fueron tantos años porque ella alcanzó el propósito, alcanzó la santidad y completó esa labor. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Sabemos que Abraham estaba haciendo altar en cada movimiento que hacía. Fue a Egipto y con el faraón allí levantó altar. Fue al norte, al sur, a Kireb, a Ur,
estuvo en Sodoma y Gomorra, y vemos todo este recorrido para terminar después de Berseba, como hace 8 días lo vimos, ahora termina en Kirjat Arba, termina en Hebrón. Y claro, pues se pregunta uno, en esos tiempos eran aldeas, era muy poca la población, hace más de 4.500 años, 2.500 años antes de Cristo. Entonces se manejaban como los clanes y se gobernaba en clanes, y no habían casas de barro, sino que eran tiendas que se levantaban. Y como eran tiendas, pues las personas en los clanes vivían en forma nómada, no eran sedentarios. Pero lo que dice Dios es que debe serse sedentario para echar raíces. Y te está diciendo el Señor hoy, tú tienes que escoger una tierra para echar raíces. Y si vuelves de Estados Unidos, aquí tienes una tierra. Y si vas para Estados Unidos, allá tienes una tierra. Tú tienes que decidir dónde vas a cimentarte, si es Europa, Australia, donde Dios te dice que tienes un propósito. Pero no puedes tomar una decisión si no tienes claro el propósito. Tienes que dejar de ser nómada para ser un sedentario. Y sedentario, aquí Abraham lo entendió y dijo, quiero habitar en Hebrón. ¿Y qué es Hebrón? Hebrón es un lugar sagrado. Es considerada en este momento la segunda ciudad más sagrada después de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad más importante para el judaísmo, inclusive para los musulmanes y para los cristianos. Y como este sitio se encuentra allí la tumba de los patriarcas. Allí murió Abraham, allí murió Sara, allí murió Isaac, allí murió el hijo de Isaac, Jacob. Los 12 fueron enterrados allí. Porque él pisó y compró una tierra. Entonces, esa cueva donde están enterrados están todas las tumbas de los patriarcas. Y allí puedes viajar y tener una conexión espiritual. Porque Hebrón es un lugar que conecta el mundo físico con el espiritual y es visto como un canal de protección. Y Abraham, ¿qué dijo? Tengo que posesionarme allí porque tengo que echar raíces. ¿Y qué tenía que hacer? Pues comprar el lugar, porque si no lo compraba, pues se lo iban a quitar después. Porque una cosa es lo que dice un rey y luego lo que piensa el hijo o el nieto. Entonces muy seguramente si no tenía un titular o una posesión, pues no tenía nada. Tenía posesión declarada de Dios de todo Canaán, pero no tenía un documento, una certificación, un testigo, un mercader que firmara una acta y que dijera que eso es de él. Y gracias a eso es que hay presencia militar de Israel en Hebrón. Y ahí es donde también se desata la guerra actual, donde está Palestina, porque ahí cerca de Hebrón está. O sea, Israel está rodeado. Hay 400 familias viviendo allí, segmentando la presencia de Abraham como padre de la fe. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. La realidad de la muerte es que todos tenemos que morir en algún momento. Nadie es eterno. Y por más que el hombre quiera con la ciencia hacer lo que no debe, nadie es eterno. Porque el pago del pecado es la muerte. Y si el Señor Jesucristo no tuvo pecado y fue llevado a la muerte en la cruz, ¿qué pecado se llevó? El de todos nosotros. Porque el castigo del pecado es la muerte. Y esto nos da un recordatorio de lo frágil que es la vida. Y nos recuerda que lo más importante no son las posesiones que tenemos en la tierra. Lo más importante es el Espíritu de Dios en nosotros. Porque lo que tiene el mundo es vanidad. Y si se vive vanidad, pues no hay nada, porque no hay Espíritu. Por eso debe mermar la carne para que el Espíritu esté arriba y el cuerpo vaya en el Espíritu. Y no que la carne esté arriba para que el Espíritu y el cuerpo esté degenerado y dañado. Vemos que Abraham llora a su esposa. Muchas personas pueden haber llorado a un ser querido, haberlo perdido. Pero lo más hermoso es saber que ese ser querido que perdiste o que perdimos, pronto lo veremos en el rapto, en la resurrección, en la llegada de Cristo. Y Él nos recordará
y tú lo recordarás y te encontrarás. ¿Y cuál es el mecanismo para encontrarme con los seres queridos que yo amo? Manteniéndome en santidad y esperando como virgen prudente al Señor Jesucristo. Porque triste sería que Él esperándote en los cielos y tú en el infierno. Abraham llora a su esposa porque es natural que tenga que llorar. Es un proceso humano que duele. Pero ¿cómo querer pasar el luto de una persona que falleció? Hay dos formas: sin Cristo y con Cristo. Sin Cristo el dolor es insoportable y esos sentimientos de pérdida y de tristeza nublan el espíritu y nublan a la persona. Pero cuando estás con Cristo Jesús, el luto es más aceptable, porque el Espíritu Santo reconforta tu ser. Dice Génesis 23:3, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo. ¿Qué quería decir Abraham a ellos? Y esto me recuerda una vez cuando una viuda con sus hijos pasando duelo, muchos familiares trataron de aprovecharse de ella y de sus hijos. Ahí es donde le recuerdo a las viudas que tienen que levantarse en Cristo firmes y sacar y hablar en Cristo Jesús en obediencia, declarando, porque no están solas. Y el extranjero y el forastero soy entre vosotros, le dijo Abraham a los hijos de Het, dame una propiedad porque tengo a mi muerta y no sé dónde enterrarla. O sea, aquí Abraham era consciente de que tenía que enterrar a su esposa, pero sabía que este mundo eteo, los hititas eran fuertes. Los hititas eran un pueblo, un clan muy fuerte, que eran los únicos capaces de ganar, de enfrentar a los egipcios. O sea, eran guerreros. Y en sus leyes tenían que las tierras eran de los hititas. Ningún extranjero podía poseer tierra. Entonces Abraham entiende la ley y entiende el proceso. Entonces, ¿qué tienen que, como es forastero, reconocer y pedir ese terreno a los hijos de Het? Y los hijos de Het, sabiendo que no le podían vender el terreno, le dijeron, claro que sí, te reconocemos como un hijo de Dios. Para nosotros es un honor que Abraham viva en la tierra hitita y nos ha traído bendición. Entonces, como eran bendecidos, protegidos, Abraham intercedía por Abimelech, intercedía por los hititas. Entonces habían ángeles, arcángeles y querubines protegiendo esa tierra. Entonces los hititas reconocían eso y decían, no, claro, ¿cómo te vas a ir? Siéntate aquí para que tengamos protección. Y como no te puedo vender por ley eterna, te voy a regalar, tómalo. Pero Abraham dice, yo no puedo recibir eso regalado porque pues no es lo que estoy buscando. Y le dicen a ellos, si en lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. O sea, querían que lo sepultara al lado de los reyes y de su herencia, para darle un reconocimiento en su cementerio, llamándolo así. Es como lo ven ellos. Entre más grande la sepultura y más potente, más fuerte es la posición. Así hacían en Egipto también. Y entonces Abraham se levantó y se inclinó ante ellos y les dijo, no deseo que me regalen, deseo comprar esa tierra. Agradezco su generosidad, pero deseo comprarla. Si tenéis la voluntad de que yo sepulte a mi muerta, delante de mí oírme interceder con Efrón, hijo de Zohar. Es como un rey. Entonces Abraham se arrodilla, suplica a ellos y les dice, por favor intercedan con Efrón, para que el mismo sentimiento que ustedes, hijos de Het, tienen, Efrón el hitita lo tenga igual y permita que yo pueda comprar el terreno, para que le dé la cueva de Macpela, que tiene extrema de su heredad, y justo precio me la dé. O sea, Abraham es un negociante y él sabe cómo hacer negocios. Y le está diciendo, por favor, que no se le vaya a crecer el interés y me pida demasiado, sino que sea justo en la negociación, porque dependiendo de esta compra iba a ir las compras más adelante, porque esa es la tierra que le prometió Dios. Es algo muy parecido a lo que está sucediendo en estos momentos. Hay gobiernos de expansión
que adquieren, otros no, y hay otros que compran las tierras. Así pasó con el Canal de Panamá, Groenlandia. Miren las situaciones diversas. Son negocios que se efectúan. Y Abraham es un negociante y necesita las tierras para que se cumpla la promesa. Y allí habitará Israel. Y entonces Abraham establece una conexión con esta tierra y compra esos derechos. Y esto nos recuerda que pues, nuestras familias tienen que tener también unos terrenos comprados para despedir a los seres queridos. Porque es que los muertos no se creen. No. La palabra de Dios dice enterrar a tus muertos. Entonces debemos ser conscientes de que la tierra recibe la tierra y de la tierra hay un ciclo. Y ellos dormidos esperan la llegada de Cristo para despertar, que va a ser pronto. Dice el Señor que toda posesión de la tierra, reclama esa tierra, ahora mismo te dice eso. No solamente para tus ancestros, sino para tus hijos. Y empieza a operar en el reino espiritual para adquirir la tierra. ¿Y cómo yo puedo adquirir la tierra y reflejarlo del reino en este reino terrenal? A través de la fe. Y aquí es donde empieza la etapa fuerte a manifestarte la fe milagrosa. Entonces tú tienes que aprender como Abraham a declarar en fe y a diseñar el reino espiritual en el reino terrenal. Se llaman milagros y los milagros existen. Los milagros del reino los cumplió el Señor Jesucristo y los profetas actuales del reino profetizamos y también hay milagro en la tierra. Porque ese es el poder de Dios, no de los hombres, porque no somos salvos por obra, sino por la gracia, dice el Señor. Entonces, va Efrón, se presenta y en presencia de los hijos de Ged le dice, cruza las puertas. Pero estas no son puertas, porque realmente es un clan, es pequeño, no es una ciudad, es un terreno con muchas aldeas. Y él se presenta allí y le dice, no, Señor mío, en respeto te doy mi heredad y en presencia de tus hijos entrégame el terreno. Y haz conmigo pacto, le dice. Entonces, como le pide que haga pacto, Dios te dice, ¿cuál es tu pacto para conmigo? Si te place, dame el terreno, dame la heredad para yo sepultar a mi esposa. Entonces, le dice que acepte la negociación a Abraham Efrón, porque ya los hijos de Ged habían intercedido por esto. Entonces respondió Efrón a Abraham diciéndole, oye Abraham, ambos somos influyentes y tenemos riquezas. Señor mío, o sea, Efrón reconoce a Abraham como Señor en respeto. Escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. O sea, ya Efrón le pone precio. Y dice, esa tierra vale eso. ¿Qué es eso entre tú y yo? Pues 400 ciclos de plata es mucho dinero. Y Efrón en sentido burlesco le dice, oye, ¿qué es eso para ti si tú eres rico? Entonces entierra pues tú muerta y procede. Y aquí ya se sella un contrato de venta. Efrón aceptó los términos y Abraham procede a comprar la tierra. Y como convino con Efrón, empezó Abraham a contar cada peso, cada ciclo de plata, en presencia de los hijos de Efrón y de los mercaderes. Y estos mercaderes tienen unos sellos de negociación. En las aldeas en la antigüedad se levantaban unos sellos que certificaban la entrega de reinos, de esclavos y de terrenos. Y cuando Abraham hace esto, se sella en la tierra un acto y se refleja en los cielos la posesión de la tierra. No fue de los cielos a la tierra, sino de la tierra a los cielos. ¿Qué quiero decir? Que hubo una activación de la fe milagrosa en la tierra para certificar la promesa de Dios. ¿Qué significa esto? Que muchas veces las bendiciones están ahí esperando en los cielos, pero se trancan, porque falta el acto y el sello de fe en la tierra.
Entonces Dios te está enseñando hoy que tienes que despojarte del pecado, activar por medio de la obediencia tu fe y manifestarla en un acto, un contrato firmado, una escritura, una declaración ante el notario, una declaración ante el juez, y que el juez y el notario certifique la posesión para que se refleje en el reino. Allí se rompió el ser nómada para echar raíces, y allí inicia a habitar el pueblo de Israel. Aquí podemos interpretar todo esto como un acto de fe y un compromiso para que veamos reflejadas las promesas divinas sobre la tierra que Dios te va a entregar. Y dile: Dios me ha prometido a mis hijos y a mis descendientes tierra. Declaro en fe que recibirán esa tierra. Y también hablo de la tierra de Israel santificada en el nombre de Cristo Jesús. Allí nace Hebrón, nace Jerusalén. Abraham sella un contrato y se sella una ciudad que actualmente es Hebrón, que actualmente es Israel. Y Dios te dice: hay vida después de la muerte, porque la vida llegará a través de la nueva Jerusalén. ¿Qué significa? Recordemos, ¿qué es la nueva Jerusalén? Cuando se dé el Armagedón, vendrá el mismo cielo y descenderá a la tierra, y el gobierno del Señor Jesucristo, el Mesías, se sentará en Israel, y ahí descenderá el tabernáculo, y durante 1000 años el Señor Jesucristo nos va a gobernar, y nosotros, el remanente, seremos cuerpo incorruptible junto con los resucitados en Cristo para vivir 1000 años, donde no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá desespero, no habrá problemas, no habrán guerras, no habrá hambrunas y no habrá lo que se vive hoy en el nuevo orden mundial. Dios te dice: prepara tu tierra para que habites en la nueva Jerusalén. Dice que Abraham, después de esto, sepultó a Sara por fin en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, tierra de Canaán. La tierra de Canaán, que provee leche y miel, que tanto esperó el pueblo de Moisés, dando vueltas 40 años allí porque no estaban preparados para recibir la leche y miel de Canaán. Esa misma tierra que habitó Israel. Y quedó la heredad de la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Geb. Dios te dice: hay don de vida, aprovechalo. Porque no sabemos en qué momento todo cambie, ni en qué momento se abandone la tierra, y entrar en un sueño profundo para dejar la tierra. En ese aspecto, la única esperanza que tenemos nosotros es que a través de Cristo vamos a vivir las bodas del Cordero y vamos a aprovechar una vida nueva. Dios nos invita a que tengamos un momento memorable, a que vivamos cada día como si fuera el último, a que empezamos a disfrutar de la presencia de nuestros hijos, a amar a nuestra esposa, a amar a nuestro esposo, porque la vida es corta. Dios nos dice que nos regocijemos, porque no podemos vivir amargados, porque el ser amargado no es testimonio de Cristo. La ira no es testimonio. Dios nos dice que tenemos que ver las cosas buenas y no las malas, que debemos dejar atrás esa vida y no recordar el pasado, sino recordar las cosas buenas. ¿Por qué tenemos que recordar un pasado de tristeza si podemos tener un presente de alegrías? Porque siempre las cosas buenas
La recordamos y una vez y nos trae 2 veces las cosas buenas, pero después la cosa buena se olvida porque no trae paz, se va yendo, se diluye. Pero ¿por qué la tristeza sí? La recordamos y va creando más mella, dolor y rencor. Porque si las cosas buenas son mejores, preferimos las malas. Dios nos está diciendo hoy, debemos dejar ese hombre atrás, los malos recuerdos, y crear buenos recuerdos, vivir buenas experiencias, traer buena fe, buen regocijo, buen amor, buenas condiciones de vida, mejorar nuestras condiciones de vida. Dios nos dice, eso es testimonio en Cristo Jesús. Eres un creyente bendecido, vas a vivir como rey, te dice el Señor. Ahora disfruta de las buenas cosas, sonríe, vive la vida de Cristo con amor. Dios te dice, eres vida y debe transferir, oler a vida, oler a alegría. Dios te invita hoy a que estés vivo, a que no vivas como muerto, porque la vida está en Cristo. Dios te recuerda hoy que los planes divinos para ti están esperándote. Solo es que creas. Dios te está diciendo, aprovecha este tiempo en la tierra siendo feliz con tu familia, siendo feliz con tus seres queridos. Aprovecha cada segundo de tu vida como si fuera el último. Haz que cada momento sea memorable, lleno de amor y de regocijo. Dios te recuerda que para que puedas alcanzar todo eso, lo haces a través del Espíritu Santo de Dios. Puedes vivir cada vida alineada a los planes divinos de Cristo. Dios te dice, sé testificación de la felicidad, de las cosas buenas y justas, para que tus nuevas generaciones que sean bendecidas, tus hijos sean bendecidos y alegres. Todo debe hacerse de forma correcta, Padre. Si no actúas bien, no hay felicidad porque tus hijos ven que las cosas no están bien. Los hijos son el reflejo de los padres. Entonces, si hacemos las cosas bien, nuestros hijos van a ser reflejo de nosotros. Por eso Dios nos invita hoy a que creamos en una nueva vida. Y nos dice que hay vida después de la muerte y hay vida en Cristo Jesús. Que para yo tener la vida en Cristo Jesús, debo, por medio del Espíritu Santo, llegar al Padre. Y para eso tengo que entrar a un proceso de liberación de demonios. Necesito la liberación, necesito ir a bautizarme en aguas, que un pastor me bautice, me libere, y necesito entrar en regocijo con el Padre. Dios te invita hoy a que recapacites y tomes este año 2025 para actuar correctamente, para vivir en santidad, en fe y buena vida. Todo lo hemos hecho, Señor, tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a orar, a decirle, Señor, te entregamos este día, te entregamos la próxima semana que viene, y te entregamos todo lo que hacemos, para que seas tú dándonos alegría, vida en abundancia, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay problemas financieros, y donde tú nos bendices con prosperidad, con salud y mucho amor. Gracias, Padre Celestial, todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.